Bien, y vamos a hablar con alguien que tiene una larga lucha en esto del respeto de los consumidores, ¿no? De los derechos de los consumidores. Es Héctor Polino. Héctor, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Si puede elevar el volumen, le voy a agradecer porque lo oigo muy bajo. Bueno, ahí está, ahí seguramente ya me está escuchando mejor. Bueno, Héctor, la preocupación constante de la gente, ¿no? El tema de los precios, el tema de las cosas que uno nota que van subiendo en algunos casos. ¿Y por qué es esa sensación que tenemos todos cuando nos dicen 1,7 o menos del 2% y uno nota que por ahí los productos que uno consume habitualmente, hablo de el fideo, la yerba, el tomate, lo que sea, lo de primera necesidad para una familia, uno nota que sube bastante más que ese 1 o 1. ¿Eso tiene que ver con cómo está armado este índice de precios? Claro, porque es el promedio. Si usted tiene, por ejemplo, consumidores libres, desde hace 22 años, cada 15 días viene relevando 38 artículos de consumo masivo en la ciudad de Buenos Aires, en supermercados y negocios barriales. Entonces, el promedio de esos 38 artículos, pueden haber un artículo que suba mucho, pero hay otro que sube mucho menos y entonces baja el promedio. Eso en cuanto a la canasta de alimentos. Ahora, los datos que da el INDEC, por ejemplo, que toma los datos de la inflación, no solo está midiendo los artículos de la canasta básica de alimentos, está midiendo también calzado, ropa, turismo, servicios públicos, recreación, etcétera. Entonces es el promedio de todos esos elementos que están siendo censados. De modo que muchas veces hay un artículo que tiene un aumento muy importante, pero al haber otro que tiene un aumento negativo en ese periodo, por ejemplo, que ha bajado de precio, bueno, le baja considerablemente el promedio, ¿no? Claro. Además, esto de las estadísticas, como decía Bernard Shaw, ¿no? La estadística es una ciencia que demuestra que si mi vecino tiene 2 coches y yo ninguno, los 2 tenemos 1. Más o menos así es como uno saca estas cosas. Exactamente, ¿no? Exactamente. Es un número para tener es un número promedio, claro. Promedio, que da una idea de lo que está sucediendo. Ahora, si un consumidor, por ejemplo, tomemos en lo que va del año, de este año, el tomate perita tuvo un aumento del 106%. Claro. Un aumento importantísimo. Sí. Pero, por ejemplo, usted tiene el zapallo anco, que tuvo un aumento, que no solo que no aumentó, bajó un 23%. Claro. Entonces, cuando usted hace el promedio de aquellos que aumentaron, aquellos que no tuvieron variación y aquellos otros que bajaron, que son los menos, por supuesto, la inmensa mayoría tuvieron aumentos y fuertes aumentos, bueno, le está bajando el promedio. Claro. Ahora, usted mencionaba un producto ahí, el tomate perita. Yo le quería comentar algo, porque desde hace bastante tiempo cuento mi situación porque calculo que refleja la de muchos. Desde hace bastante tiempo ha bajado el precio del tomate perita en lata, pero cuando uno toma la lata que está en oferta, viene de Italia. Me ha pasado ya con ayer mismo en un supermercado chino estaba en oferta una de las variedades de ese tomate perita en lata, o sea que teóricamente eso tendría que aumentar, que estaba en oferta en este caso a 10 pesos la lata y vencía en 2019, todo bien. Además es de esa lata que no hay que abrir con abrelata, sino que tiene una manijita para abrirlo y demás, y cuando uno lee dice producto fabricado en Italia. Bueno, uno se le paran los pelos cuando ve eso, claro, porque nos acordamos ya de esta situación, ¿no? Exactamente, pero además hay que controlar no solo el precio, sino la calidad y la cantidad
del artículo que uno está adquiriendo, porque muchas veces por estrategias de marketing le presentan el mismo artículo con las mismas características, pero con menor cantidad de centímetros cúbicos o menor cantidad de gramos, con lo cual a veces hay aumentos encubiertos que aparentemente el consumidor no lo advierte si no hace ese tipo de control. Cuántos centímetros cúbicos o cuántos gramos tenía un determinado artículo que compró el año pasado o hace 6 meses y el que está comprando hoy. Claro. Entonces, el precio hay que referenciarlo con la cantidad del artículo y también con la calidad. Hay artículos de primeras marcas, segundas marcas, terceras marcas, marcas propias, etcétera. De modo que para saber bien si la compra es conveniente y si ha habido una rebaja o no, hay que también tomar en cuenta esos elementos. Y además, un detalle también que es la fecha de vencimiento. Claro. Hay artículos que en sus envases no tienen la fecha de vencimiento, o tienen la fecha de vencimiento pero ya vencida. Claro. Entonces, también le pueden bajar el precio, pero usted está adquiriendo un producto que ya ha vencido. Claro. No, en este caso tengo ante mí la fotografía que le tomé porque me llamó mucho la atención. Es un producto, dice, elaborado por Atianese SpA, Vía Nazionale, kilómetro 41800, Salerno, Italia. Ahora, ¿no tenemos nosotros suficiente producción de tomates en lata que tenemos que importar de Italia? Sí, realmente. Y a ese artículo importado hay que agregarle el costo del transporte, ¿no? Sí. Que no es lo mismo el transporte de un artículo dentro del país que transportarlo desde un país europeo. Esto que seguramente hay que lo han traído en barco. Seguramente. Claro, también incide mucho, en esto también ese es otro tema, las estructuras de costos, ¿no? Sí. La logística en la República Argentina es muy cara. Por ejemplo, se ha comprobado que el traslado de una tonelada de un determinado artículo desde una provincia, por ejemplo, de Formosa o de Tucumán, en camión al puerto de Rosario, sale más caro que esa misma tonelada luego trasladada en barco desde el puerto de Rosario a un puerto europeo. Qué bárbaro. Qué increíble, ¿no? Qué increíble las asimetrías que hay al respecto. Y ya que estamos hablando de eso, vio que después de las elecciones, o sea, a partir de noviembre, ya hay quien está asegurando que se vienen aumentos. En el caso de la energía, ya se sabe que habrá una audiencia pública que será entre el 13 y el 17 de noviembre para discutir el aumento en el precio del gas. Digo porque todo esto, el aumento en las tarifas que se va a producir a partir de noviembre y diciembre, que hasta fuentes del propio gobierno dicen que hay que hacer un ajuste de las tarifas, pero decidieron postergarlas más hacia fin de año. Esto también va a impactar en la inflación. Sin duda, porque eso modifica las estructuras de costos. Mire, el gobierno, en materia, por ejemplo, del gas y de la energía eléctrica, tomó esta decisión de ir quitando gradualmente los subsidios que viene pagando el Estado. Por ejemplo, en el gas natural, la idea es que en octubre del año 2019 se van a terminar los subsidios totalmente y se va a pagar el valor de la tarifa plena. Entonces, 2 veces por año se está aumentando el valor de las tarifas, porque se va quitando una parte de esos subsidios en los meses de abril y octubre de cada año. Este año, como en octubre tenemos elecciones, lo van a hacer en el mes de noviembre. Y lo mismo sucede con la energía eléctrica. De modo que va a llegar un momento en que vamos a pagar una tarifa plena sin ningún tipo de subsidio por parte del Estado a ninguna de las empresas que intervienen. Por ejemplo, en el gas natural,
están las empresas que extraen el gas natural en boca de pozo, están las empresas que lo transportan y luego las empresas que los distribuyen a nuestros domicilios. Nosotros hemos tenido este año aumentos para las empresas que extraen el gas en boca de pozo y vamos a tener después de octubre un nuevo aumento para las empresas que transportan y distribuyen el gas natural hasta nuestros domicilios, los comercios, las industrias, etcétera. De modo que vamos a tener periódicamente, 2 veces por año, por lo menos, aumentos en el gas natural y en la energía eléctrica. Bien, y esto se suma a lo que ya adelantaron, que también va a haber incrementos en, dice, peajes, monotributo, también las prepagas. Dice que, por lo menos es lo que han informado desde el gobierno, que eso se prevé que antes de fin de año tenga otro salto hacia arriba, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que a partir del 1 de octubre de este año, porque se adelantó la fecha, pues tenía que haber sido a partir del 1 de enero del año próximo, queda libre el mercado de los combustibles, claro. con lo cual todo hace prever que también después de las elecciones va a haber un aumento en las naftas y en el gasoil. Además, ya se han producido fuertes aumentos en algunas empresas de telefonía móvil, claro. y hay otros aumentos que están previstos para los próximos días. De modo que tenemos un cóctel muy interesante de aumento. Cuando aumenta, por ejemplo, el gas natural, el aumento se paga en varias ocasiones. Por ejemplo, paga el aumento del gas natural el usuario por el que consume en la vivienda que habita. Va a pagar, si vive en una casa de departamento, va a pagar mayores expensas por la influencia que tiene, por ejemplo, en la calefacción de los departamentos, etcétera. Y sí, también va a pagar más caro los artículos que luego va a adquirir en el supermercado, porque al aumentarle el gas a las industrias, les modifican las estructuras de costos y lo trasladan luego a precios. Y lo mismo sucede con la energía eléctrica, lo mismo sucede con el gas, con el agua potable, etcétera. De modo que por varios lados se está pagando luego el aumento que se produce en algunos de esos servicios públicos esenciales, ¿no? Bien, estamos hablando con Héctor Polino de Consumidores Responsables. Héctor, Consumidores Libres. Consumidores Libres, sí, yo lo tenía como Consumidores Libres, pero acá hay un artículo que dice Consumidores Responsables. Bueno, Consumidores Libres, siempre fue Consumidores Libres, siempre lo molestamos y usted nos atiende gentilmente. Ahora le traslado una inquietud de nosotros los platenses. Los platenses empezamos a recibir las facturas de gas con un inciso: la tasa municipal de seguridad e higiene de la empresa Camusi. Esto es una resolución del ente regulador Enargas del 29 de junio que habilitó a las prestatarias a transferirle esta carga a los usuarios. O sea, esto lo tendría que pagar Camusi y decidió Enargas que lo paguemos nosotros. La resolución es la 4530, por la que el Enargas dispuso que los gravámenes municipales se distingan en las facturas y sean pagados por los clientes de las empresas prestatarias de todo el país. Los platenses empezamos a recibir ese carguito extra, algo que tendría que pagar Camusi y que lo pagamos nosotros. ¿Se puede hacer algo respecto de eso? ¿Hay algún derecho a pataleo? Ayer a la mañana las entidades de defensa de los consumidores tuvieron una reunión, yo estuve presente en representación de Consumidores Libres, una reunión con los directivos del Enargas para tratar precisamente ese tema, porque no es solo en la ciudad de La Plata, es también en la ciudad de Mar del Plata y otros lugares del interior de la República. Los municipios, a través de los consejos deliberantes generalmente, establecen distintos gravámenes a las empresas. Por ejemplo, un gravamen
por la ocupación de la vía pública, por la cañería que la empresa de gas tiene sobre en la vía pública. Entonces se le aplica un gravamen a esa ocupación del espacio público. Ahora, eso lo tiene que pagar, como usted muy bien dijo, la empresa. No, la empresa en la facturación que resolvió no lo incluye en el valor de la tarifa, porque para eso tendría que convocar a una audiencia pública. Para eludir la convocatoria a la audiencia pública, ¿qué hace? Los pone ahora como en el rubro de los impuestos. Ahora, esa carga la tiene que pagar la empresa, pero no la puede transferir a los usuarios. Eso se lo hemos planteado ayer a los funcionarios del Enargas, los representantes de distintas entidades de defensa de los consumidores. Quedaron que iban a pensar los argumentos que nosotros le hemos expuesto y vamos a tener que recurrir a la justicia si no modifican ese criterio, pero usted sabe que la justicia tiene su tiempo para resolver y mientras tanto los usuarios, para que no le corten el servicio del gas, tienen que pagar las facturaciones con esos rubros incluidos. Esa es una maniobra de las empresas, de modo que pedimos a los consejos deliberantes que sean prudentes cuando votan este tipo de cargos, porque las empresas luego automáticamente se lo están trasladando a los usuarios en las facturaciones correspondientes. Bien, Héctor, como siempre es un gusto hablar con usted, le agradecemos que nos atienda, ¿eh? No, fue un gusto. Cuando guste, llámeme. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Pronto. Hasta luego. Héctor Polino, titular de Consumidores Libres. Ahí está, bueno, un carguito más que tenemos que pagar con la factura de gas. Y ya escucharon, no solamente aquí en La Plata, sino en otros lugares donde es prestataria Camusi. En el caso de aquí de La Plata, el cargo que tiene por parte de la municipalidad, tasa de seguridad e higiene, son 2.075.300 pesos, según el último balance de la Agencia Platense de Recaudación. Ese monto se traslada ahora a los usuarios, o sea, todos les ayudamos a pagar a Camusi este cargo que tiene por el uso de, como decía Polino, de la vía pública, de distintos lugares que son propiedad de todos nosotros, ¿no? Bueno, le damos una mano a Camusi de esa manera, como para que las cuentas le den bien.